Muy buenos días, ¿cómo están? Les saludamos aquí desde esta su casa de estudios, el Instituto Manuel José de Rojas. Y el día de hoy, en este su programa Sin Rodeos, estamos con el doctor José Antonio. Es el titular de las materias de Derecho Fiscal en nuestra casa de estudios. Y como a todos los ciudadanos mexicanos contribuyentes nos preocupan ciertos temas que resquebrajan en cuanto a nuestra economía, justamente el doctor está aquí para solucionar todas nuestras dudas. Doctor, ¿cómo está? Buenos días, doctora. Muy bien, gracias. Gracias por la invitación a este programa de mi casa de estudios, ¿verdad? Me siento parte de esta casa y pues primero que nada felicidades por esta iniciativa. Es un programa que considero va a servir mucho, no solo a los estudiantes de Derecho, a la población en general. Si tienen alguna duda, a lo mejor ahorita podemos despejarla con todo gusto. Pues podemos iniciar, como usted bien lo decía, con la obligación que tenemos todos de contribuir y principalmente centrarnos en la forma en que pues, el gobierno a través del SAT realiza el cobro a aquellas personas que no cumplen en tiempo y forma. Cierto, doctor. Fíjese que siempre es como un estigma que tenemos de, el SAT nos va a fiscalizar, el SAT nos va a cobrar, el SAT se quiere llevar todo mi dinero, pero esto es cierto, doctor. Existen algunos principios sobre los cuales nos vamos a basar para el pago de nuestros impuestos. A todos nos cobran igual. Sáquenos de esta duda, ¿cómo funciona? Sí, claro. Pues no es tan cierto. Lo que pasa es que a veces no conocemos los mecanismos que tenemos para deducir algunos impuestos, para disminuirlos, no evadir, ¿verdad? Que es diferente. Aquí podemos distinguir dos términos en materia fiscal de evasión y elusión fiscal. Son dos cuestiones diferentes, pero antes de ir a estos temas, quisiera primero puntualizar el origen o el fundamento de estas obligaciones. En realidad, en clase siempre comienzo explicando a mis alumnos que pues nosotros desafortunadamente empezamos a pagar desde que nacemos hasta después de la muerte. Quizás no lo hacemos directamente, ¿verdad? Porque pues alguien que falleció, pues ya, pero los familiares tienen que realizar algún pago para su certificado de defunción, para un acta de defunción, para que le den un espacio en el panteón, tienen que pagar un derecho que está previsto en la ley. Perdón que le interrumpa, fíjese que esto es algo muy importante porque siempre hemos contado con la idea de cuando me muera, todas mis obligaciones se extinguieron. Ya no tengo que pagar nada, ya prefiero morirme para terminar con todas mis responsabilidades. Pero no es así. No es así. Incluso después de muerte sigues pagando, ¿verdad? Sí, en materia fiscal, la muerte no extingue la obligación. Por el contrario, se hereda. Se puede heredar esa obligación siempre y cuando el contribuyente que falleció pues sí haya dejado bienes con los cuales cumplir con esta obligación, pero sí, de hecho, en el Código Fiscal, en el artículo 134, donde establece los diferentes tipos de notificaciones, habla ahí de la notificación por edictos, que es exclusivamente para los casos en que falleció un contribuyente y no sabe el SAT quién es el representante legal de la sucesión, entonces lo busca por edictos, ¿verdad? Pero vamos a regresar tantito al fundamento constitucional. En el artículo 31, fracción cuarta de nuestra Constitución, encontramos el primer indicio de esta obligación, porque en realidad hay muchos artículos de la Constitución que se relacionan con el derecho fiscal. Pero en el artículo 31, digamos que es el que impacta directamente a toda la sociedad, ¿sí? Donde nos dice que son obligaciones de los mexicanos contribuir para el gasto público de la federación, estado y municipio en que residamos de una manera proporcional y equitativa como dispongan las leyes. Aquí están los principios, de acá podemos analizar muchos principios. Los voy a mencionar rápidamente, ¿verdad? Por ejemplo, hablamos de proporcionalidad, equidad, legalidad, destino del gasto, obligatoriedad, generalidad, es decir, todos
tenemos que pagar. Es correcto. Y fíjense que no hay una obligación que no surja de un mandato constitucional. Luego entonces nos estamos refiriendo al principio de legalidad. Y justamente a partir de este artículo 31, fracción cuarta, es donde se generan las obligaciones de los ciudadanos de pagar impuestos. Pero ojo ahí, también esto tiene que ser proporcional, ¿no? Exactamente. Entonces ahí surgen ya los mecanismos que nosotros debemos de utilizar para pagar. Entonces no es tan cierto que el SAT o Hacienda en general se quede con todo nuestro dinero, sino que nosotros podemos implementar mecanismos para poder generar deducciones. Al generar deducciones, lo que se hace es disminuir contablemente una utilidad y por lo tanto disminuir el pago de los impuestos. Todo esto se puede hacer utilizando mandatos legales, nada que no esté en la ley por el principio de legalidad. De lo contrario, caeríamos en la evasión fiscal. Cuando nosotros utilizamos a la ley como herramienta fundamental o alguna otra norma jurídica, una jurisprudencia, un decreto, entonces estamos hablando de elusión fiscal. Elusión significa que nosotros podemos reducir el pago de nuestras contribuciones, pero con un mandato legal que conforme a la ley. Exactamente. No me estoy brincando. Sí, exactamente. Nada. Cuando nosotros empezamos a realizar artimañas, entonces sí hablamos de evasión fiscal. Y obviamente ya es muy difícil en estos No tiempos. declaro, escondo alguna ganancia, eso sería evasión. Sí, o podemos simular operaciones también. Ya está sancionado con mayor severidad, pero existe todavía lo que llamamos EDOS y EFOS, ¿sí? Empresas que deducen operaciones simuladas y empresas que facturan operaciones simuladas. Lo que coloquialmente conocemos como empresas fantasmas, que no existen pero emiten facturas. Ahí estamos hablando de evasión, ya estamos hablando de un delito. O sea, este campo es muy amplio, también podríamos hablar quizás más adelante de delitos fiscales. Por supuesto. Pero bueno, respecto a la Constitución, eso sería el primer fundamento. Obviamente hay más artículos, no nos daría tiempo de analizarlos todos en esta charla, pero sí hay otros como el 22 constitucional, por ejemplo, que habla de la prohibición de las multas excesivas. Y si nosotros analizamos, pues casi todas las multas del SAT son excesivas, ¿verdad? Entonces ahí ya entra el criterio de cada uno para interpretar cuándo hay una multa excesiva y cuándo no. Y creo que ahí podría basarse justo en la proporcionalidad. Hago mucho hincapié en esto, puesto que a veces pensamos de que voy a pagar un interés excesivo como lo hace mi compadre, mi vecino, pero resulta que el compadre o el vecino es un empresario, sí, tiene un manejo de efectivo bastante significativo y pues yo soy quizás una persona física que ni siquiera tiene actividades empresariales, o soy un pyme muy chiquito, sí, sí, ¿no? O sea, no va a ser igual, ¿no? A eso se refiere la proporcionalidad. Sin embargo, la obligatoriedad de pagar nuestros impuestos, pues obedece a un mandato constitucional, como ya lo hemos venido platicando, y es por ello que no puedes evadir, no puedes hacerte un lado, pues prácticamente con artimañas no legales a efectos de no pagar impuestos. Justo ahí es en donde entra el requerimiento del SAT, ¿no? A decir, bueno, no me estás declarando qué pasó con tu situación fiscal, y comienza a hacerle los avisos, ¿no? Sí, exactamente. Para toda obligación, las leyes especifican plazos en los que nosotros debemos de cumplir. Nos habla de plazos para personas morales, por ejemplo. Las personas morales deberán presentar su declaración anual a más tardar el 31 de marzo, precisamente este mes, ¿no? Las personas físicas tienen hasta el 30 de abril para realizar pagos provisionales hasta el día 17 de cada mes, salvo cuando el último día es sábado o domingo, que son inhábiles por Ministerio de Ley, pero esos son los plazos que se han establecido. Entonces, la autoridad por antonomasia que se dedica a cobrar es el SAT, ¿verdad? Aunque hay otras autoridades fiscales, pero ¿qué sucede cuando no pagamos a tiempo? Lo normal es que el contribuyente presente su declaración a tiempo
pague. Presentar una declaración implica pagar, ¿verdad? Sí, eso es lo que el SAT busca. Hay quienes pueden presentar una declaración en ceros. Podría ser, aunque ya no es muy creíble en esos es tiempos. Es lo sospechoso decir, es que mi empresa no está generando utilidades, ¿no? Aunque fue una herramienta que se utilizó mucho. Por muchos años se presentaban declaraciones en ceros y no pasaba nada. El día de hoy ya es difícil. Que puede ser que una empresa no obtuvo ganancias, puede ser, pero es muy difícil. Ahora que con la tecnología nos están vigilando, prácticamente es imposible que nosotros digamos, ¿sabe qué? Es que en este año no obtuve ganancias, cuando casi en tiempo real el SAT supo de mis movimientos bancarios, de mis compras, de mis ventas con la facturación electrónica. Entonces es difícil. Así que presentar una declaración implica pagar. Bueno, el tema de hoy más que nada es para aquellos contribuyentes que no pagaron, ¿verdad? Porque como buenos mexicanos dejamos todo al último o no pasa nada, como no tengo actividades significativas, no me va a pasar nada, pero lo cierto es que sí, ¿no? Es muy común. De hecho, hay una estadística que establece que el 50% de los contribuyentes mexicanos somos morosos, ¿verdad? Es un índice muy elevado. Claro. Ese 50% significa que no pagó a tiempo y por lo tanto va a ser requerido. La autoridad va a ser el SAT. Es por excelencia la autoridad que se dedica al cobro, salvo que ya impliquemos un delito fiscal en el que entran ya otros elementos. Doctor, ¿a todos nos va a llegar el requerimiento o hay algunas personas en específico, tengo mayor predisposición o es en general? Hay casos específicos. Aquellos que no presentan su declaración sí les va a llegar requerimiento. Hay casos que conocemos como economía informal. Vamos a hablar un poquito de esto antes de llegar al procedimiento. La economía informal puede ser que le llegue un requerimiento o puede ser que nunca le llegue. ¿Por qué? Porque la supervisión del SAT es aleatoria. Entonces, puede ser que alguien diga, no, pues yo aquí he manejado mis ingresos siempre en efectivo y nunca me llegó Hacienda. Bueno, pues tuvo suerte, ¿verdad? Porque la revisión es aleatoria. Lo que hace siempre Hacienda a través del SAT es como, yo siempre en clases les digo, como que tiran el anzuelo a ver quién muerde, ¿verdad? ¿Qué sucede? No sé si han visto, por ejemplo, que están publicando el cobro digital, que si tienes un negocio puedes hacer un cobro digital, que tienes una taquería, cobro digital, en realidad es una trampa. ¿Qué va a pasar con ese taquero que no presenta declaraciones, no se dio de alta, pero está cobrando, pero está haciendo un cobro digital? Entonces, al final del año, puede ser que lleven una sorpresa o que nunca lo visiten, pero ¿qué va a suceder si se lleva su sorpresa? Le envían un requerimiento, ahí sí le notifican y le dicen, señor contribuyente Juan Pérez, tenemos registrado que en este ejercicio fiscal usted obtuvo ingresos por 300,000 pesos, un ejemplo, ¿no? De lo cual usted debe pagar el impuesto sobre la renta por tanto. Ahí ya la autoridad determina discrecionalmente, ¿sí? Porque no sabe de qué tamaño es la empresa. Puede ser una taquería muy pequeña o una taquería grande. Entonces discrecionalmente le determina una cantidad y le dice, tiene usted 45 días para pagar. ¿Sí? Entonces ahí empieza el problema. ¿Qué pasa si no paga? ¿Sí? Vamos a hablar ahorita de los que no pagan, porque el que paga pues no tiene ningún problema. Es como cuando a nuestros alumnos los estamos regañando porque llegan tarde, pero estamos regañando al que llegó temprano, ¿verdad? Así pasa acá. ¿Qué va a suceder con los que no pagan? Les va a llegar un requerimiento. Ahorita todos los requerimientos son por correo electrónico, o el 99%. Ya es muy difícil que nos llegue una tarjeta o un requerimiento por escrito, que a veces sí lo utilizan, pero ya casi ya no. Es muy inusual. Sí, el artículo 134 del Código Fiscal ya es enfático que la mayoría de notificaciones son al buzón tributario. Entonces les va a llegar un requerimiento a estos morosos y les van a dar un plazo adicional. Ya están en mora. Les van a dar otro plazo
y le van a decir, señor contribuyente, usted no ha presentado su declaración anual, tenemos verificado que no ha presentado su declaración del impuesto sobre la renta, del IVA, del IEPS, dependiendo de las obligaciones que tenga. Y le damos un plazo adicional que puede ser como máximo 45 días, pero puede ser menos a criterio de la autoridad. Le puede decir, te doy 3 días. ¿Sí? Okay, o sea que sin rodeos estamos hablándole a los morosos, a ti Sí. que siempre dejas todo al último, como buen mexicano que dice no pasa nada si no pago mis contribuciones, y aún así les están otorgando un término suficiente para que puedas contestar y aducir lo que a derecho convenga, ¿cierto? Sí, podríamos hablar de una segunda oportunidad. Si ya está usted en mora, le pedimos que pague en este plazo. Cuando ya hay un requerimiento, automáticamente se genera una multa. Ya hay una multa. Puede ser que un contribuyente pague fuera de tiempo, pero de manera espontánea, sin que le llegue un requerimiento, simplemente porque se atrasó, no tuvo dinero, se le olvidó por X situación. Ya pensemos que su obligación era el 31 de marzo y estamos en junio y no presentó declaración, pero esa tampoco le ha requerido. Entonces puede pagar voluntariamente todavía. Y se libra de la multa. Exactamente, esa es una ventaja, de que puedes pagar extemporáneamente, pero sin que se actualice multas, recargos, actualizaciones, pues, o algunos de los otros conceptos que Hacienda nos puede cobrar. Y esto se refiere a que no es lo mismo a que te lo pidan, a que tú solito vengas y por propia voluntad te redimas, ¿no? Y digas, ok, no cumplí a tiempo, pero pues ahorita tuve un imprevisto, inclusive... ¿Tienes que justificar o solamente llego y pago? No hay necesidad de justificar, ¿sí? También para aquellas personas que a veces no pagan a tiempo porque no tienen el suficiente capital para pagar, existe una forma de pago en parcialidades. Casi nadie la utiliza, pero sí se puede. Es decir, ya se va a vencer mi plazo, es el 31 de marzo y hoy es 20 y no voy a tener dinero. Entonces puedo solicitar una prórroga al SAT que me la concede en automático, ¿sí? Entonces es una forma también tan importante conocer, ¿no? Sí, exactamente. Lo único que me pide el Código Fiscal es que yo deposite el 20% de esa deuda y le diga cómo le voy a pagar el otro 80%. Se establece que pueden ser hasta 36 meses de prórroga. Wow. Uno lo decide, ¿sí? Pues considero que necesito 12 meses, 24, 3 meses, lo que sea. Me lo van a negar si pido más de 36 meses. Pero mientras yo esté en ese rango, no voy a tener ningún problema. Entonces, prácticamente 3 años. Sí, o sea, con es muchísimo. la suficiente comodidad, pues puedo cumplir, ¿no? O sea, es como cuando le damos la oportunidad al hombre, componte, y ya de plano no quieres. Exactamente, la culpa no es del SAT, ¿verdad? Sí, exactamente. Un tema que es muy importante también antes de continuar es el de la prescripción. El SAT normalmente no me notifica inmediatamente. Sí, espera un tiempo, no sabemos los motivos, si es porque de verdad me quiere dar la oportunidad o por tanto trabajo, no sabemos, pero no me requiere inmediatamente. Puede ser que pase un año y no me llegó ninguna notificación, no pasa nada, 2 años. No pasa nada mientras no me notifiquen, pero si me notifican, pues a medida que haya transcurrido más tiempo, la multa es más fuerte. Va creciendo. Sí, por supuesto. En cuestión de imposición de multas, toma en cuenta 2 factores. El tiempo que transcurrió desde que debí cumplir y la cantidad que omití. No es lo mismo una persona que omitió 100 pesos a una que omitió 1.000.000 de pesos, ¿verdad? Es porque es proporcional lo que decíamos. Pero de acuerdo al artículo 146 del Código Fiscal de la Federación, estos créditos fiscales prescriben en 5 años, ¿sí? Si así, siempre y cuando no haya dentro de esos 5 años una gestión de cobro. Si hay un requerimiento, me interrumpe el tiempo. La prescripción, claro. Pero si pasaron los 5 años y no hubo... Nunca me cobraron. Sí, ya prescribieron. Ojo ahí. Sí, ahí viene, sí, ojo, porque ahí viene otro anzuelo de Hacienda. A veces nos envía un requerimiento de deudas que ya prescribieron. Por eso le llamo un anzuelo.
porque tira el anzuelo a ver quién lo mueve. Si yo reconozco mi deuda, exactamente. Es más, hay quienes ante el temor pagan, ¿sí? Antes de asesorarse. La verdad es que ya prescribió, y la prescripción es una forma de extinción de las obligaciones. Ya no tiene la obligación, sin embargo hay que conocer, está previsto en el artículo 146 del Código Fiscal de la Federación, pero hay jurisprudencia, inclusive jurisprudencia internacional de la Corte Interamericana, porque anteriormente México no lo hacía así. Decía, bueno, sí prescribe los 5 años y por cada gestión de cobro se interrumpe, pero te notificaba cada 4 años, entonces habían créditos que se iban a 20 años y seguían vigentes. Entonces la Corte Interamericana determinó que no, lo máximo es 10 años. Es decir, te puede estar requiriendo, pero si en los 10 años no ejecutó un acto de cobro como el que vamos a platicar ahorita, entonces ya no podrá hacer nada. Es ahí donde surge el procedimiento administrativo de ejecución. De eso vamos. Importantísimo, claro que sí, doctor, importantísimo. Como ustedes pueden observar, este tema es de gran relevancia para todos los ciudadanos porque todos somos contribuyentes, pero sobre todo importantísimo asesorarse con personas que conozcan, sí, claro, como el doctor, sí, como nuestros estudiantes que están siendo formados justamente por el doctor, y de este modo pues nos gustaría conocer el procedimiento, sin rodeos. ¿Cómo llevamos a cabo el procedimiento? Pues vamos a sintetizarlo, ¿verdad? Porque obviamente explicar un procedimiento pues a mí me lleva 3 meses, ¿verdad? O 4 meses, dependiendo, porque a veces hay muchas dudas también de nuestros estudiantes. Pero ¿qué le parece si esas dudas ya las cobramos? ¿Verdad? Pues, porque toda asesoría cuesta, doctor. No, pero en realidad esta charla pues es con la finalidad de que todos tengamos una idea, sí, claro, que no nos dejemos engañar, pero por supuesto que podemos profundizar en las inquietudes ya de, en mi caso particular, ¿qué puedo hacer? Sí, ¿no? De hecho, si surgen dudas, pues nos pueden escribir. Claro, tenemos ahí las redes sociales. Intentaremos contestar todas en tiempo y forma. Sí, entonces el procedimiento administrativo de ejecución es una herramienta que tiene la autoridad fiscal para cobrarle a aquellos contribuyentes morosos, ¿sí? Al que ya definitivamente no pagó, le va a enviar un requerimiento de pago. Le notifica a través del buzón tributario. ¿Sí? Le da otro plazo, no cumple, vamos a pensar que no cumple, entonces ya viene una acción pues, más coercitiva por parte del SAT, que es el embargo. ¿Sí? Aquí hay que hacer una aclaración porque tienen diferentes medidas de apremio, de acuerdo al artículo 40 del Código Fiscal de la Federación. Inclusive yo siempre les digo en clases, el embargo es lo mejor que te puede pasar, a pesar de lo catastrófico que es, porque tiene también aseguramiento de bienes. Son dos sistemas parecidos, pero hay una diferencia esencial. En el embargo, como usted sabe, doctora, el deudor señala los bienes y dice, pues yo tengo este, y hay bienes que no se pueden embargar, que están protegidos por la ley. Las herramientas de trabajo, que son indispensables para llevar a cabo mi actividad, los libros, los sueldos, los salarios, las pensiones, etc. Son muchos. En cambio, en el aseguramiento, ahí no podemos asegurar. No, exactamente. Ahí la autoridad va a determinar, ¿sí?, qué es lo que va a asegurar, y no hay bienes protegidos. En el embargo, yo le puedo decir, ¿sabes qué? El artículo 157 me dice que esto es inembargable, por lo tanto no se puede. Pero cuando hablamos de aseguramiento de bienes, ahí ya no hay ningún bien protegido. Se los puede llevar todos. ¿Y a qué consideración me determinan si es embargo o aseguramiento de bienes? Bueno, cuando el deudor en una diligencia de embargo se opone, ¿sí?, cuando obstaculiza el embargo con alguna maniobra, ¿sí?, si obstaculiza el embargo, inmediatamente la autoridad actualiza la otra función que tiene el poder de decir, bueno, yo cambio la diligencia, entonces no va a ser embargo, va a ser aseguramiento. Y en el aseguramiento ya puede inclusive utilizar la fuerza del Estado. Puede solicitar el auxilio
de la fuerza pública. Se puede cambiar la diligencia en ese mismo momento, no lo hacen normalmente porque no van preparados, es decir, no llevo a la policía que me va a ayudar a romper candados, a romper puertas. Normalmente pues regresan en una siguiente ocasión, el tiempo ellos lo determinan, ¿sí? Y pues ya tienen amplias facultades, pueden romper cerraduras, pueden ingresar, pueden abrir cajas fuertes y llevarse todos los bienes, inclusive el monto de los bienes ya no importa, ahí se puede llevar todo. En cambio en el embargo si van calculando de acuerdo a la deuda, hasta asegurar, sí, asegurar un poquito más del monto, porque la deuda se incrementa constantemente por la cuestión de actualizaciones, de multas y de recargos, ¿sí? Entonces, de los males, perdón, el menor. Exactamente. ¿no? Sí, yo siempre le digo eso a mis alumnos, ¿saben qué? Lo que tenemos que hacer es explicarle bien al contribuyente, que es nuestro cliente, decirle por qué preferimos el embargo. Porque si de entrada le decimos, oye, ¿cuánto a permitir el embargo? Pues como que va a decir, no me estás asesorando bien mi abogado, ¿cómo que le van a embargar? Pero si le explicamos que pues eso es lo mejor que nos puede pasar, ya estando en este problema, ¿verdad? Entonces, explicarle bien siempre al contribuyente para que no piensen que la asesoría es mala o de que pues no me conviene, mejor voy a cambiar de abogado. No. Sí, justo ese es un tema importantísimo también, porque cuando nosotros les explicamos al cliente las bondades y los perjuicios que les puede ocasionar cualquier acto jurídico, cualquier situación que acarrea como consecuencia de no contribuir, por ejemplo, o en cualquier tipo de asesoría, a veces piensa este abogado no sabe, es malo, porque no me está diciendo lo que quiero escuchar. Les estamos informando conforme a la ley. Sin embargo, el clientecito luego piensa, es que el primo de un amigo, que mi vecino, que mi compadre me dijo que no es así, y yo quiero escuchar lo que a mí me conviene. Exactamente. ¿No? Hay que convencerlo, ¿verdad? Hay que explicarle, enseñarle las disposiciones legales para que se convenza y decirle, bueno, todavía estamos a tiempo. Los bienes embargados se pueden recuperar. Es más, me puedo nombrar depositario y continúo utilizando esos bienes. En el aseguramiento ya no, porque automáticamente hay un secuestro, también se van a llevar los bienes. En el embargo no, porque puedo nombrarme depositario y quedo en custodia de los bienes. Es decir, me embargaron una camioneta, pero la puedo seguir utilizando. Lo que no puedo es vender, porque el embargo lo que me restringe es la propiedad, más no la posesión. O me pueden embargar una computadora, pero puedo decir que se quede, me nombro como depositario, o la autoridad me nombra depositario a mí, y podemos utilizar los bienes. Es decir, no es algo catastrófico todavía. Lo que sí hay que explicarles es que si debemos, pues sí hay que pagar, no hay de otra. Pero si consideramos que la multa es excesiva o que la deuda no corresponde, no está bien calculada, etc., si hay alguna irregularidad, entonces tenemos medios de defensa, ¿verdad? Eso podría ser tema de otra plática, tenemos el recurso de revocación, el juicio de nulidad, hoy conocido como juicio en línea, hasta llegar al amparo, ¿verdad? Pero si la autoridad tiene la razón, pues difícilmente vamos nosotros a poder acreditar algo en contra. Pero cuando vemos, por ejemplo, una multa excesiva, sí tenemos herramientas para decirle a la autoridad en qué te estás basando para aplicarme esta multa. Entonces, doctor, para ir finalizando, podemos decir que del único que no te puedes escapar es el SAT, ¿no? Pues sí, mientras, si alguien está mal en sus declaraciones, pues no se va a escapar. Y los que estamos bien, pues prácticamente es un pago. La ley dice que es un pago voluntario, no tanto así, ¿verdad? Voluntariamente a la fuerza. Voluntariamente a la fuerza, porque pues quienes somos trabajadores de alguna empresa nos descuentan automáticamente. Quienes somos consumidores nos descuentan, ¿sí? El proveedor de un servicio, si yo voy a la papelería, quien me está vendiendo no me dice, pues son 500 pesos masiva, no me dice eso. Me cobra automáticamente todo, incluyendo los impuestos. Si voy a llenar mi tanque de gasolina, no me dicen, es
1,000 pesos más el IEPS. No, ya me cobraron automáticamente. Y la empresa es únicamente intermediaria. Lo que hace es retener y enviarlo al SAT. Realmente las empresas pagan poco, porque solo son intermediarias. ¿Sí? Quienes realmente sufrimos ese gravamen somos los consumidores, ¿sí? Porque nosotros sí desembolsamos el pago del tributo. Las empresas pues sí pagan, pero no tanto. Además, como dijimos al inicio de la plática, hay pues formas, mecanismos legales para pues hacer deducibles. Los deducibles son los gastos que realizamos para que nuestra empresa funcione. Obviamente tengo que facturar, ¿verdad? Y aquí hay otro tema muy importante. Desde hace algunos años se ha limitado el flujo de efectivo, ¿sí? Te limita la ley y te obliga a que después de ciertas cantidades tengas que pagar necesariamente con cheque, que casi ya no se usa, más transferencias, pago con tarjeta. La digitalización. Sí, exactamente. Ya las leyes fiscales están concatenadas con pues, el Código Penal, ¿verdad? Por el artículo 400 bis de operación con recursos de procedencia ilícita, financiamiento al terrorismo también en el 139, y la ley antilavado, ¿sí? Bueno, no se llama así, ¿verdad? Es la ley federal para prevenir las operaciones ley federal para prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita, la ley PIORPI que le llamamos. Entonces ahí pueden consultar el artículo 32, establece límites de pagos en efectivo. No lo va a establecer ninguna ley fiscal, sino que ahí me dice, si te compras un bien inmueble, tienes, no recuerdo ahorita cuántas UMAS, pero aproximadamente 950,000 pesos que puedes pagar. Es decir, si te compraste una casa de 3 millones, no se puede pagar en efectivo. Para inmuebles y para bienes muebles el límite es 375,000 pesos aproximadamente. Es decir, si te vas a comprar un coche de $500,000, tampoco lo puedes comprar en efectivo como era antes. Esto tiene la finalidad de fiscalizarnos, ¿verdad? Que tengas tu dinero en el banco para que puedas hacer la operación. En ese ínter que está tu dinero en el banco, estás tributando. Pero aparte de eso, si para el SAT es una cantidad sospechosa, te pueden inmovilizar la cuenta mientras aclaras. Sí. Si hay que aclarar, no sé, si usted se va a comprar una casa de 3 millones y le dice el notario, pues la transacción no puede ser en efectivo, entonces lo deposita al banco para que pueda comprarla. En ese ínter de la compra, el SAT le puede inmovilizar para que usted explique la procedencia de ese dinero, a ver si convence. Y pues también recordar que existe la unidad de inteligencia financiera, que es otro brazo ejecutor con el cual nos están vigilando. Entonces es complicado. Claro, si usted tiene cómo acreditar la procedencia del dinero, no pasa nada. Pero sí siempre dije que mi empresa declaraba en cero. Exactamente. ¿De dónde salió el recurso? Exactamente. Y pretextos pueden sobrar, pero es difícil acreditarlos. Es decir, es que es una herencia. Bueno, nos van a pedir que acreditemos dónde está el juicio sucesorio, donde hay una sentencia, que veamos que sí dejó efectivo la persona que falleció. O es una donación y ya introdujimos al problema otra persona. Exactamente. Bueno, si es una donación, ¿quién te donó? A ver, ya no te vamos a investigar a ti, pero ahora otra persona. Ya al donante, exacto. O sea, todo esto trae implicaciones y el SAT va a ir escudriñando hasta llegar al origen. Lo que quiere no tanto es cobrarte, sino detectar si no es dinero ilícito, de dónde proviene, cómo se obtuvo, etc. Entonces, y de ahí se podría desprender un ilícito, ¿verdad? Que ya platicaremos más adelante. Sí, exactamente. Es correcto. Lo que es la defraudación fiscal, por ejemplo, contrabando o algún otro de los delitos fiscales. Pues, ¿qué les parece si ustedes, público apreciado, nos dice cuál es el tema de su interés para que en pláticas subsecuentes con el doctor, que como ustedes ya han observado, maneja de supermanera el tema fiscal, podamos charlar e ir viniendo sus inquietudes, solucionando sus dudas, ¿no? Porque todo mundo está contribuyendo desde la compra de un chicle, ¿no? Aunque no nos demos cuenta. Luego, entonces,
como ciudadanos tenemos derechos, pero por supuesto que también tenemos obligaciones. Sí. Y las obligaciones tributarias son aquellas de las cuales no nos vamos a poder escapar. Doctor, con el gusto de siempre, esta charla tan amena, tan enriquecedora y sin rodeos, sobre todo y yendo con estocadas para que el público comprenda, nuestros estudiantes refresquen los conocimientos que ya ha impartido usted respecto con ellos, pero sobre todo también abriendo puertas a mayores inquietudes, ¿no? Y sin rodeos, les recomendamos que si tú también quieres ser un experto como el doctor José Antonio en materia fiscal, inscríbete en nuestra casa de estudios y contarás con la formación académica de excelencia. Estarán apareciendo aquí en pantalla todos nuestros datos de contacto para que nos sigas en redes, para que vengas, te inscribas y tú como nosotros seas de derecho. Manuel José de Rojas. Muchas gracias, doctora, y gracias también al Instituto Manuel José de Rojas por esta oportunidad. La felicito también por este programa, qué bonita iniciativa, y esperemos que el público se manifieste y nos planteen dudas que también con todo gusto estaremos atentos para responderlas en tiempo y forma. Claro que sí, doctor. Gracias. Muchas gracias a usted. Saluditos.